Tras el cese brusco, inesperado y potencialmente reversible del latido cardíaco y de la respiración, tenemos una persona inconsciente y sin respiración, con ausencia de signos vitales. De no ser revertido, conduce a la muerte. El objetivo principal del RCP es mantener la oxigenación mínima del cerebro y órganos vitales, evitando el daño que este sí es irreversible. La básica la puede iniciar cualquier testigo de un paro y no precisa de equipamiento. Entonces, para la RCP tenemos a las guías del AJA del 2015, que son las del corazón, ¿verdad? American Heart Association. Em, ajá, también nos ayuda a reconocer cuáles son las situaciones que se puede dar RCP, cómo solicitar ayuda y iniciar el RCP. También realizar la desfibrilación con el equipo. Y tenemos cadena de supervivencia en paros cardíacos. El reanimador que actúe solo debe dar 30 compresiones torácicas seguidas de 2 ventilaciones. La frecuencia de la compresión torácica es entre 100 a 200, no, 100 a 120, dice, compresiones por minuto. Ok, 100 a 120 compresiones por minuto. La profundidad de la compresión es de 5 centímetros, que son 2 pulgadas, pero no superior a 6 centímetros. El elemento principal es el preservar la perfusión y restablecer la circulación espontánea. Ajá, esa sería la principal función, ¿verdad? Que tenga perfusión de aire y circulación sanguínea. La palma de la mano se coloca en el tercio inferior del esternón. Los brazos deben mantenerse rectos y los dedos enlazados entre sí. Dale, Marcos. Mm, ¿No cambia o sí? Mm, lo mismo me pregunto. ¿Te ves impulso? No, esta es la última.
¿Por qué marca este B sin pulso? Ah, ya, ya, digamos. Amiodarona es antiarrítmico, dice. Ujú. Eh, para tratar la fibrilación auricular y para la taquicardia supraventricular. Uy. Ujú. Ok. Si querés, busquemos cómo funciona la amiodarona y la lidocaína. O sea, cuál es su mecanismo de acción. Mm, dice que lentece bueno, aumenta el periodo refractario porque retrasa la apertura del canal de sodio en el nódulo sinoauricular. Ujú. Amiodarona. Y esta lidocaína parece que actúa casi igual. Dice, impide que el ion sodio pase a través de canales activados por voltaje. Entonces las señales de dolor se detienen incluso antes de que se formen. Ah, ok. Sí, pues porque todos los impulsos empiezan por señales activadoras que son de sodio, supongo. Ujú. Bueno, si querés miremos un video de cómo se llama de RCP. Uno que sea corto, tampoco tan largo. Eh, AJA RCP 2020-2021. Me avisas si se escucha doble. Hola amigos, bienvenidos a Medi for All. Si estás buscando la guía de RCP de la American Heart Association 2020, estás en el lugar correcto, así que comenzamos. Esta guía es muy útil porque tiene los conocimientos más actualizados para el soporte vital básico y avanzado, tanto del adulto como del niño. Y todo se basa en niveles de evidencia. Ya sabemos que hay niveles A, B, C de evidencia. Y también tenemos recomendaciones clase 1, clase 2, clase 3. Al inicio tenemos un poco los cambios en relación a la última edición que antes de esta 2020 era la del 2015. Lo más importante es que 40% de los adultos recibirán su vida RCP de una persona que no tiene experiencia médica. Esto nos tiene que preocupar.
y en menos de 12% de las ocasiones se utiliza un desfibrilador automático. Y en pocos países vamos a encontrar desfibriladores en cualquier parte. Así que empecemos con el algoritmo para el adulto. Entonces, aquí tenemos el algoritmo y a la derecha algunas cosas más concretas. Entonces, tenemos un paciente que entra en parada cardíaca. Lo primero es iniciar rápidamente el RCP, administramos oxígeno y conectamos un monitor o desfibrilador. Tenemos que ver si el ritmo es desfibrilable. ¿Cuál es el desfibrilable? El que es una fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. A este le vamos a aplicar la descarga. Y luego continuamos con 2 minutos de RCP y obtenemos un acceso intravenoso o intraóseo. En cambio, si es un ritmo no desfibrilable, como la sistolia o la actividad eléctrica sin pulso, pues lo más pronto posible hay que administrar adrenalina. Y continuamos con RCP por 2 minutos. La adrenalina la podemos administrar cada 3 a 5 minutos. Y así seguimos el algoritmo. Tenemos un ritmo desfibrilable, sí o no. Continuamos el RCP. Consideramos utilizar un dispositivo para el manejo avanzado de la vía aérea. Tenemos que revisar algunas cosas. Primero, la calidad del RCP. Hay que comprimir fuerte. Tenemos que hundir al menos 5 centímetros o 2 pulgadas el esternón. Hay que minimizar interrupciones, evitar ventilación excesiva, cambiar el compresor cada 2 minutos porque nos podemos cansar. Además, aquí dice a cuántos joules hay que poner el desfibrilador y la farmacoterapia. ¿Cómo se administra la adrenalina? 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. El manejo avanzado y causas reversibles de parada cardíaca, hipovolemia, hipoxia, acidosis, hiperpotasemia, hipotermia, tensión, neumotórax, taponamiento cardíaco, toxinas, trombosis. Y aquí, bueno, entonces, dependiendo si el paciente consumió opiáceos, pues hay que administrar el antídoto, en este caso naloxona, y hacer algoritmos para muchas circunstancias, tanto en el adulto como en el niño. Luego, ¿qué hacer en caso de que sí, el paciente logre salir de la parada cardíaca? Entonces hay cuidados post-paro. Así que es un documento de 30 páginas, muy actualizado, donde nos dice en general cómo era la recomendación en 2010, que era lo antiguo, y cómo son las recomendaciones en 2020, que es lo más actualizado. Donde dice que hay que iniciar el RCP porque el riesgo de daño al paciente es bajo. Si el paciente no tiene una parada cardíaca, la administración temprana de adrenalina se recomienda. Preferimos el acceso intravenoso al intraóseo. Y solo para complementar, recordemos la posición donde tenemos que poner la mano. En caso de los adultos, pues ponemos una mano sobre la otra y hacemos presión en el esternón a nivel de las tetillas. En los niños, pues dependiendo si es un infante o un neonato, podemos usar 2 dedos o incluso los 2 pulgares. ¿Y cuánto tenemos que comprimir? Generalmente es 1/3 del tórax. Hacemos 30 compresiones, 2 respiraciones a un ritmo de 100 a 120 compresiones por minuto. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y así sucesivamente, y luego la ventilación. ¿Y cómo descargarlo? Pues en el sitio web de Made4All. Aquí tenemos todos los libros y... Ok. Entonces estaba casi lo mismo, ¿verdad? Entonces decía el desfibrilador de 200 a 300 joules si es bifásico y 360 si es monofásico. Y ¿cómo se llaman los medicamentos también? La epinefrina para que vuelva a funcionar el corazón. Estimula su simpático, ¿verdad? La atropina hay que ver para qué es. El bicarbonato de sodio es para la acidosis. Solo atropina busquemos. Creo que era, a ver.
Sí, pues, es un anticolinérgico, o sea que inhibe los receptores muscarínicos. Eh, mm, mm, ¿Qué es lo que hace la atropina entonces? Mm, Al simpático, creo que sí, ajá. Aquí dice. Ya. Ujú. Dice, la atropina solo se une a receptores muscarínicos, pero ella no puede estimularlos, ya que carece de actividad intrínseca. Actividad intrínseca es igual a cero. Por lo tanto, la molécula de atropina en sí misma no tiene ningún efecto en los órganos inervados por el parasimpático. Los efectos que nosotros observamos son consecuencia de que la atropina, al unirse a los receptores muscarínicos, impide la acción de los de la acetilcolina en estos receptores. De esto se deduce que la acción de los anticolinérgicos depende fundamentalmente del tono parasimpático existente en el momento en que comienzan a actuar los fármacos. Este mecanismo de acción de la atropina se denomina antagonismo competitivo reversible. Es reversible porque el antagonismo desaparece si nosotros logramos aumentar la concentración de acetilcolina. Ok. Entonces prácticamente la atropina la podemos comparar con la adrenalina, porque al final de cuentas las dos estarían aumentando lo simpático, solo que la epinefrina sí lo aumenta directamente y la atropina lo que hace es inhibir al parasimpático. Entonces le da más papel al simpático. Ok. Ajá. Amiodarona. Le voy a preguntar al doctor para qué es el magnesio. Este, Adrián había pasado un documento de radiografía de tórax. Fíjate que el doctor Ujú. me pasa cortos al final de turno, entonces ese tema vamos a ver mañana, crisis hipertensiva 2. Ahora el tema de la semana sincrónico es rayos X. Ya, ya. Mira ahí tablas de EKG. ¿Dónde está rayos X? Este libro es de Human of Diagnostic Imaging. Ah, es de imágenes todo. Busquemos de tórax, a ver qué tal. Cardiomegalia. ¿Qué página les dijeron, Adrián? Fíjate que fue como generalizado, pero pasaron una presentación, ahorita te lo paso. Va. Ujú. A vos te están dando clases magistrales, Chiquitas, pero al final o una vez a la semana. siempre de lunes a viernes. Te digo. Al parecer, primero, tercero iba a regresar presencial, están diciendo. Mm.
El 14 regresan, ¿no? ¿Qué número dijiste? ¿Pero va a ser de lunes a viernes o solo exámenes? Sí, cabal. Se quedó sin producto, what? Y esa vaina me falló, mano. Por poco me quedo por esa vaina. Mm. Mandé a los de la Deep Web a hackear esa vaina. Si vos es que estaba bien loca a final de año. Sí, Alan, si querés leamos ese crisis hipertensivo. Son como 6 páginas nada más. mira esto, bueno, ya mejor lo básico dijera. ¿Qué es una crisis hipertensiva? Es toda elevación tensional aguda de la presión arterial sistólica o presión arterial diastólica. Bueno, la sistólica mayor a 210, la diastólica mayor a 120. Algunos autores admiten la denominación de crisis hipertensiva para aquellas situaciones donde se presenta de forma aguda cifras de presión arterial superiores a 180-110. Ujú. Cabal. Hay un paciente que tiene la presión así, solo que la tiene en 170-110 o 170-120, pero para él es normal. Ujú. No, es el que tuvo SB. Ujú. Entonces, de plano le dio una crisis y le dio el SB hace unos 4 días. O bien, 115 milímetros de mercurio de presión arterial eh, diastólica. Entonces tenemos dos clasificaciones, bueno, tres: urgencia, emergencia y falsa urgencia. Primero, la verdadera urgencia eleva la presión arterial en ausencia de lesión de los órganos diana, como el corazón, cerebro y corazón y riñón, asintomático o con síntomas leves e inespecíficos, como la cefalea. Requiere descenso progresivo hasta 160-110 en un día o dos, con tratamiento oral y control ambulatorio. Evitar hipotensión brusca que provoque isquemia coronaria, cerebral o renal. Sí, pues, así dijeron los doctores que no le pueden bajar la presión de una vez y no sabía por qué. Es porque puede causar isquemia, que es cuando ya no tienen perfusión los tejidos, tanto del corazón, del cerebro o del riñón, que sería peor. ¿Y qué es una falsa urgencia? Son elevaciones tensionales producidas en su mayor parte por estados de ansiedad, por el dolor y que no conllevan a daño de órganos diana. Por lo general no precisan tratamiento. Sí, pues, eh, digamos ayer, bueno, el turno tuvimos una falsa urgencia hipertensiva porque la señora tenía 160-80, pero la doctora dijo que era normal porque tenía dolor. Ujú. Y que mejor si tenía los signos muy altos no se los pusiera, porque si no le tienen que dar tratamiento de hipertensión. Ujú. Ajá. Y solo era por el dolor, pues. Bueno, emergencia hipertensiva. Hipertensión arterial severa asociada a lesión aguda, ajá, progresiva de los órganos diana, que pueden ser irreversible y de mal pronóstico vital, como cambios neurológicos graves, ajá, como el que vimos del SB, encefalopatía hipertensiva, infarto cerebral. Él tuvo infarto, bueno, hemorragia cerebral, eso, SB hemorrágico. Insuficiencia aguda del ventrículo izquierdo, edema pulmonar agudo,
disección aórtica, insuficiencia renal o eclampsia, que es en el embarazo. Requiere una reducción inmediata en no más de 1 hora. Y en cambio el otro era de un día a 2. En cambio este sí es emergencia. Con tratamiento únicamente parenteral. Los factores de riesgo son cardiovasculares, cerebrovasculares y complicaciones de órganos diana, como la insuficiencia renal, arteriopatía periférica, neuropatía y retinopatía. Importante si la hipertensión previa y toma antihipertensivos. Exploración física, descartar lesión de órganos diana, como la emergencia hipertensiva, medir la tensión arterial en brazos y piernas, 2 mediciones al menos. Bueno, entonces las urgencias, la diferencia es de que no dañan a los órganos y las emergencias sí los dañan. Entonces el que no daña a los órganos, dice una prueba complementaria es sistemático en orina, un EKG o una radiografía de tórax posterior y lateral. Ahora las emergencias se puede sacar un hemograma, la CPK, no sé qué es CPK-MB, troponina si se sospecha de, esto no sé qué es tampoco, sistemático en orina, EKG, gasometría arterial, si el edema agudo de pulmón o insuficiencia cardíaca, fondo de ojo en retinopatía, radiografía de tórax, posterior anterior lateral o TAC craneal en caso de ictus, ecocardiograma, cuando se sospecha de SCA o disfunción cardíaca, TAC tóraco-abdominal en disección aórtica. ¿Qué es SCA? Corazón. Síndrome coronario agudo. ¿Y qué es la CPK? Marcador cardíaco. Ujú. Sí, pues es para diferenciar si es... la CPK dice que se libera cuando hay daño en el músculo o en el corazón, pero cuando tiene este pronombre de MB es cuando es específica del corazón, myocardial band. Ujú. Ok. Tratamiento específico. La eclampsia, que es... Busquemos qué es la eclampsia. Tiene algo que ver con el embarazo. Eclampsia... dice que eclampsia es cuando una persona con preeclampsia desarrolla convulsiones durante el embarazo. Ujú. Entonces, si hay una embarazada que esté convulsionando, hay que darle la betalol, que es beta bloqueador, ¿verdad? Acrónimo de acción. Ya. Ok. El síndrome aórtico agudo se trata con la betalol. Eh, bueno, y ajustar según respuesta a esa dosis. Más nitroprusiato. ¿Qué es el nitroprusiato?
Em, ya. Dice que es un venodilatador. Ajá. Entonces causa hipotensión. Ok. Es rápido y fugaz, que administrado intravenoso produce disminución de la resistencia vascular periférica y un marcado descenso de la presión arterial, con nitroprusiato. Ya, ya. Eh, cardio... Ajá. ¿Cuánto es? Es 50 miligramos. Ok. Cardiopatía isquémica, edema agudo de pulmón e insuficiencia cardíaca se trata con nitroglicerina, pero no en infarto del ventrículo derecho. Encefalopatía hipertensiva, también con la betalol, el que se les da a las embarazadas. No, ok. Ictus isquémico, también se trata con la betalol. Exceso de catecolaminas, o sea, como la adrenalina, se trata con nitroprusiato sódico, que es un vasodilatador, diluyendo 5 ampollas en 250 mililitros de suero glucosado al 5%. También tenemos la fentolamina, 1.6, bueno, ¿qué es fentolamina? Fentolamina, mecanismo de acción. Dice bloqueante competitivo y no selectivo de los receptores adrenérgicos alfa 1 y alfa 2. Ajá, y cuando los bloquea se traduce en vasodilatación. Ok. Mm, ajá, exacto. Eh, y es de duración corta, dice. Tiene también un efecto menos marcado inotrópico, o sea, en la fuerza del corazón, y cronotrópico o en la frecuencia cardíaca sobre el músculo cardíaco, a la vez que exhibe acción vasodilatadora sobre el músculo liso vascular. Entonces es vasodilatador e inhibe los receptores alfa 1 y alfa 2. Eso hay que apuntarlo. Eh, ¿Cómo se llama? Fentolamina. Creo que ese era como diagnóstico diferencial. O sea, si la hipertensión era de origen por el riñón y le dabas fentolamina y bajaba, era porque podría ser eso. Ujú. Bueno, ahora antihipertensivos vía oral en urgencia y vía parenteral. Ok, primero los de urgencia, ¿verdad? Que son los que no tienen daño. Tenemos el captopril. Mm, ¿Qué es cómo funciona el captopril? Es un YECA, captopril. Y si buscamos ejemplos de IECA, tenemos el enalapril, ramipril,
perindopril. Y ahora que miramos este captopril, también es un YECA. Inhibe la enzima convertidora de angiotensina. Ahora la furosemida es diurético de asa. Mm, diurético de asa. Dice que bloquea el sistema de transporte de sodio-potasio 2-cloros en la rama ascendente del asa de Henle, aumentando la excreción de sodio, potasio, calcio y magnesio. Ajá, entonces como dijo un doctor, en donde va el sodio va el agua. Entonces si está excretando sodio, va a sacar agua. Por eso la furosemida se les da a los que tienen edema o los que tienen como edema del miembro inferior. Se les da furosemida para que saquen ese exceso de agua. Ahora la torasemida. También es de asa. Es lo mismo. Furosemida y torasemida funcionan igual. Y el atenolol. Atenolol. Yo creo que necesitamos una imagen de los beta y los alfa. ¿No tenés una, Marcos, del libro? O veamos un video, Alan, para refrescar ese tema. Los antihipertensivos. Simón, Sí, Simón, todavía las tengo. Es un dibujo y bueno. Antihipertensivos. Ah, solo terminamos de ver esta que son, ¿cuántas? Ah, son 34, siempre está grande. Arresto cardíaco. solo Calidad. mírate el algoritmo ese que está al final del documento, Alan. Al final. Ah, mira que estaba lo que decía de 360 joules si es monofásico y de 200 a 260 si es bifásico. Ujú. Wow. Esto dice que no tiene pulso, solo va de arriba a abajo. ¿Qué significa fibrilación ventricular? Vamos a buscar ventricular. Todavía tiene bastante, 36%. Sí, sí, sí. Dice que es una arritmia en la cual la fibrilación ventricular, las cámaras inferiores del corazón se contraen de forma muy rápida y descoordinada, con resultado el corazón no bombea la sangre al resto del cuerpo. Sí, pues está todo irregular. Entonces los ritmos que podemos desfibrilar son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular. O sea, sería este. Ajá. Ah, y esto es lo que ponía en la AJA, ¿verdad? Aquí está la guía del AJA. Dice, inicie con la RCP, administre oxígeno, conecte el monitor o desfibrilador. El ritmo es desfibrilable
por fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, descarga. 2 minutos de RCP, obtenga acceso intravenoso o intraóseo. El ritmo es desfibrilable, sí, una descarga. 2 minutos de RCP. Administre adrenalina cada 3 a 5 minutos. Considera la posibilidad de usar un dispositivo de manejo avanzado para la vía aérea y capnografía, que es para ver la hipercapnia, ¿verdad? Que es cuando hay mucho dióxido de carbono. El ritmo es desfibrilable, sí. En 2 minutos de RCP administre amiodarona, que vimos que es para las arritmias, o lidocaína, que inhibe el paso del sodio. Trate las causas reversibles. Y si no fuera reversible, si no existen signos de retorno de la circulación espontánea, vaya al punto 10 u 11, que serían este. Si existe retorno de la circulación espontánea, ir a cuidados postparo cardíaco. Considera si es apropiado continuar con la reanimación. Entonces, lo que no es desfibrilable, o sea, en la sistolia, es 2 minutos de RCP, obtenga acceso intravascular o intraóseo. Administra adrenalina cada 3 a 5 minutos. Considerar la posibilidad de usar un dispositivo para el manejo avanzado para la vía aérea y capnografía. ¿El ritmo es desfibrilable? Sí. Vaya al punto 5 o 7. Y el 5 dice adrenalina. Y el 7, amiodarona. Trate las causas reversibles. ¿Y cuáles son las causas reversibles? Una hipovolemia, o sea, hay que ponerle suero. Hipoxia, hay que ponerle oxígeno o un AMBU. Acidosis, hay que ponerle bicarbonato. Hipo o hiperpotasemia, reemplazar el potasio si se pudiera con KCl. Hipotermia, la temperatura. Tensión. Taponamiento cardíaco. Toxinas. Trombosis pulmonar sería con anticoagulantes como la bemiparina. Y trombosis coronaria también la bemiparina. Ajá. Y aquí están como las dosis, ¿verdad? Dosis de adrenalina dice 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Amiodarona, primera dosis en bolo de 300 miligramos, segunda dosis 150. Y lidocaína, primera dosis de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo, segunda dosis de 0.5 a 0.75. Ok, y siempre las respiraciones son 2, ¿verdad? Y 30 compresiones. Y cambia de persona que está comprimiendo cada 2 minutos. Y eso. Eso es lo que dice esta tabla. ¿Cuáles son los cuidados post-RCP? Hipotermia a todos los pacientes que hayan recobrado el ritmo de perfusión espontánea, comatosos de 32 a 35 grados centígrados por 24 o 48 horas. Evitar poner mucho oxígeno. La meta es una saturación de oxígeno mayor al 94%. Ajá, esto es lo mismo que ya vimos. Compresiones torácicas es importante que son de 100 a 120 por minuto. Deprimir el tórax del paciente por lo menos 5 centímetros, que es lo mismo que 2 pulgadas. Ajá, y esto es muy importante, que ahora se hace CAB en lugar de ABC. O sea, lo más importante es la circulación, luego el aire y luego la ventilación. Y antes era la vía aérea, ventilación y circulación de último. Pero ahora lo actualizaron y lo más importante es la circulación. Ahora el DEA es este aparato capaz de identificar el ritmo cardíaco y administrar descargas eléctricas cuando el operador oprime un botón. Su oportuna utilización más la realización de RCP de alta calidad puede incrementar las tasas de supervivencia hasta de un 70%. Ahí en los aviones dice.
¿Qué pasa si solamente hacemos RCP? La tasa de supervivencia es del 0 al 2%. Entonces, siempre que hagamos RCP es necesario un DEA, que lo sube hasta el 70%. Y si añadimos desfibrilación temprana, es del 49 al 70%. Consideraciones especiales: mujeres embarazadas, niños pequeños entre 1 a 8 años, hipotermia, pacientes con MCP, tórax mojado, parches de medicamentos, cuándo iniciar y cuándo detener las maniobras de RCP. Futuro RCP: prevención, inicio de RCP pronto por testigos circunstanciales, no importando si es personal de la salud o no. Colocación de DEA en lugares estratégicos. Hipotermia post-PCR. ¿Qué es esto? MSP es un marcapasos permanente. Ok. Entonces esa sería la forma de hacerlo, ¿verdad? Mm, ok. Entonces descansamos, ¿no? Para ver un video si quieren. De cuarto regresamos. Sí. Ah, hace poco un doctor nos preguntó cuál era el mecanismo de la penicilina y no lo sabía. Bueno, primero, ¿cuál es la estructura? Uy, ¿cuál es la estructura de un gram positivo? Un gram positivo solo tiene una membrana bilipídica, ¿verdad? Esta membrana bilipídica va a tener fosfolípido y proteínas. Y en la parte de arriba tenemos el peptidoglicano y también, ¿cómo se llama? Ácido lipoteicoico. Se llama lipo porque está en contacto con las lipoproteínas. Y también el ácido teicoico, que este no está en contacto con las grasas, ¿verdad? Con la parte de grasa de la membrana. Ujú. Entonces, hay una proteína que se llama PBP, que ayuda a la síntesis de peptidoglicano. A esa es a la que se une la penicilina, ¿verdad? Busquemos el mecanismo de la penicilina. Aquí está, la penicilina son agentes bactericidas que inhiben la síntesis de la pared bacteriana, induciendo un efecto autolítico. Las penicilinas se unen a la enzima llamada PEP, proteína que ligan a penicilina, indispensable para formar e integrar la pared celular. Esta pared celular consta de peptidoglicano, cuya formación se requiere 3 etapas. La penicilina impide la tercera etapa de transpeptidación. Ujú. Ajá. ¿Y cómo se llama? También nos preguntó el mecanismo de acción de la vancomicina. Ujú. Que digamos, este péptido glucano está hecho de dos integrantes, ¿verdad? Que son el ácido acetilmurámico. Vamos a ver. Mecanismo de acción de vancomicina. Y la N-acetilglucosamina. Ajá, entonces la parte donde se une la N-gluco, N-glucos, N-acetilglucosamina con el otro es un complejo de alanina. Ajá. Entonces, este vancomicina dice que forma un complejo con D-alanina y evita la formación de polipéptidos. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? La vancomicina, ¿qué es lo que hace? Tenemos ¿qué es? Ácido. Ah,
murámico, ¿cómo se llama? Eh, no, hay un video. Sería bueno para que no se nos olvide. En la transglucosilación de la pared bacteriana. Por un lado, está la unión entre el N-acetilmurámico y la N-acetilglucosamina en la transglucosilación, proceso hecho por la transglucosilasa, y la unión de los pentapéptidos a través de la transpeptidación por la carboxitranspeptidasa. La vancomicina es un antibiótico de tipo glucopéptido tricíclico, cuyo mecanismo de acción es la inhibición de la síntesis de la pared de bacterias sensibles al unirse con gran afinidad al extremo terminal de alanina de las unidades precursores parietales, es decir, inhibir la transpeptidación, lo cual les otorgaría rigidez y andamiaje a la pared celular bacteriana. También se inhibe un segundo proceso, la transglucosilación, por unión al pentapéptido del precursor peptidoglicano en crecimiento, inhibiendo la transglucosilasa. El resultado final es la formación de una pared celular no rígida. La lisis celular ocurre por la falta de oposición a la presión osmótica, por lo que haría de este un fármaco de tipo bactericida. La vancomicina es un fármaco tiempo dependiente. Está interesante eso. Entonces, transglucosilación se llama cuando se une el N-acetilmurámico con el N-acetilglucosamina. Ok. Está curioso. Ajá. ¿Qué dijo? Glucopéptido, ¿verdad? Sí. O busquemos vancomicina gram. ¿Por qué dice? La vancomicina es un glucopéptido. Dice que se usa para infecciones de los gram positivo severas. Que no responde a otros antibióticos. Entonces es más fuerte. ¿Y ahora la penicilina? Dice sensible contra cocos gram positivos. Esas causan neumonía, infecciones en piel y partes blandas. Creo que bueno, buscamos gram negativo antibiótico. Los gram negativos. No, estos problemas de penetración. Estos serían para gram positivo. Gram positivo, la penicilina G, meticilina, rifampicina, ácido fusídico, vancomicina, bacitracina, novobiosina y los macrólidos. Ajá. Vemos fármacos.
Bueno. Aquí está el que decías. ¿Cuáles son para gram negativos? Son la amoxicilina, el trimazol, las quinolonas de segunda generación como el norfloxacino o el ciprofloxacino, aminoglucósidos como la gentamicina o la amicacina, cefalosporina de tercera generación como la ceftriaxona, cefalosporina de segunda generación como la cefuroxima. Y los más fuertes, ¿verdad? Que son como la piperacilina. Ese solo es para pacientes muy graves. Dice combinación de amplio espectro, incluyendo productoras de beta-lactamasa como el estafilococo, anaerobias y anaerobias gram negativa. En comparación con la penicilina e inhibidor de beta-lactamasas, la piperacilina tazobactam es más efectiva que la ticarcilina más ácido clavulánico contra bacterias gram negativas y gram positivas. Su actividad es equivalente a la ampicilina sulbactam contra gram positivo. ¿Qué es la ticarcilina? Es beta-lactámico de las carboxipenicilinas. ¿Cuáles son los carbapenémicos? Son el imipenem, el meropenem. Vamos a buscar una imagen. Aquí están los que son. Son el imipenem, meropenem, doripenem, ertapenem, aztreonam. Ok. Entonces esos serían los fármacos como más... Estos creo que son de amplio espectro. Busquemos su espectro. Aquí dice para qué son. No dice. Imipenem. Entonces carbapenémicos, busquemos espectro. Dice que también son de amplio espectro. Entonces sería para gram positivo y gram negativo. Antibióticos. Quinolonas, macrólidos. Ajá. Mnemotecnia de antibióticos, dice. Hola, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy, pero muy bien y como siempre con muchas, pero muchas ganas de aprender este bonito tema de la medicina que son las mnemotecnias de los antibióticos, parte 2. Sin más que decir, mi nombre es Cristian Pusarico Alcón, yo seré... Parte 2, entonces hay una. Parte 1. Hola, muy buenos
buenos días a todos. Espero que se encuentren muy, pero muy bien y como siempre con muchas, pero muchas ganas de aprender este bonito tema de la medicina que titula Clasificación de los antibióticos. Sin más que decir, mi nombre es Cristian Pozorico Halcón, yo seré el expositor el día de hoy. Este es el proyecto Guiamed. Comenzamos. Bien, dentro del contenido, el día de hoy, primeramente definiremos qué son los antibióticos. Posteriormente veremos conceptos clave de bacteria, bactericida y bacteriostático. Veremos también cuál es la estructura y características más importantes de la bacteria. Veremos la diferencia entre bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. Veremos cuál es la clasificación de los antibióticos, principalmente a partir del mecanismo de acción, que básicamente es esta que estamos viendo acá. Y finalmente veremos mnemotecnias completas de básicamente todos estos grupos de fármacos y el mecanismo de acción de cada uno de ellos. Así que pues sin más, comencemos. Está bien completo y en 2 videos. Yo digo que esperemos 15 minutos, descansemos 15 minutos y empezamos a ver antibióticos. Ajá. Que sí está muy bueno el video. Entonces a las 45 regresamos. Definiendo qué son los antibióticos. Los antibióticos se definen como toda sustancia química que en el organismo va a ser capaz de destruir o de inhibir, en este caso, el crecimiento de los microorganismos, sin afectar a las células del huésped. ¿Cuáles son los microorganismos que principalmente se encarga de eliminar? Son en este caso las bacterias. Bien, entonces tenemos acá a un paciente, en este caso que es un niño, que llega con síntomas de tener algún tipo de infección a partir de un microorganismo. Vemos y hacemos un estudio y determinamos que en este caso el microorganismo que está provocando el daño al paciente son en este caso diferentes bacterias que en este caso han aumentado su número. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa ahí? Justamente en este momento es donde entran en contacto los antibióticos y aquí es donde deben actuar. Bien, ¿qué van a hacer estos antibióticos? Van a ir justamente donde se encuentran estas bacterias que están provocando el daño al paciente y van a comenzar ¿a qué? A destruirlas y a inhibir el crecimiento de las mismas y por ende van a provocar la eliminación de las mismas. Una vez realizado todo esto, ¿qué es lo que va a pasar? Que el paciente ya no va a tener a las bacterias y posteriormente va a pasar de estar enfermo a estar totalmente saludable gracias a estos antibióticos. Bien, entonces así es como actúan los antibióticos y de ahí que viene su importancia. Bien, ahora, algo muy importante y es que dentro de este concepto que tenemos acá de antibióticos podemos rescatar 3 subconceptos muy importantes que son en este caso bacterias, bacteriostático y bactericida. Tenemos que definir cada uno de esos conceptos porque son muy importantes. Bien, entonces definamos cada uno. Bacterias, bacteriostático y bactericida. Y a partir de estas imágenes nos podríamos dar una pequeña idea de lo que significa cada uno, pero comenzamos a definirlos. Bien, comencemos con bacterias. ¿Qué significan las bacterias? ¿O qué son? Son microorganismos unicelulares procariotas. Hay que decir que estas no poseen núcleo y esta es una de las diferencias más importantes respecto a las células normales que se encuentran en el organismo. Bien, posteriormente estas bacterias presentan un tamaño de 0,2 a 3 o 4 micrómetros de diámetro y tienen generalmente diferentes formas que pueden ser formas de cocos, formas de bacilos, espirilos o incluso vibrios. Bien, muy importante. Una gran parte de las bacterias se encuentra en el organismo y generalmente estas no producen ningún tipo de daño, al contrario, algunas incluso son beneficiosas para el organismo. Entonces acá tenemos a las bacterias que son bastante beneficiosas y les damos una estrella porque son tan buenas con el organismo. Bien, ahora, pero por otro lado, también existen bacterias que son los agentes causantes de numerosas enfermedades, que son básicamente estas que estamos viendo acá. A esas bacterias que provocan generalmente mayor daño y provocan enfermedades en el organismo son a las que debemos estudiar y básicamente son sobre las que actúan los antibióticos. Bien, muy importante. Entonces, pasemos al siguiente. El siguiente concepto que es bacteriostático. ¿A qué les suena cuando escuchan la palabra estático, bacteriostático? Que básicamente hay un detenimiento o estancamiento, en este caso, del crecimiento. Bien, entonces, ¿cómo es que definimos bacteriostático? Son aquellos antibióticos que se encargan de la inhibición del crecimiento de la célula bacteriana. Su acción es reversible y funciona con el sistema inmunológico. Aquí tenemos 3 palabras claves. Primero, inhiben el crecimiento de la célula bacteriana, esto es
reversible y funciona con el sistema inmunológico. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente detendrá en este caso el crecimiento de la célula y a partir de ello el sistema inmunológico podrá atacar fácilmente a esta bacteria y por ende eliminarla debido a que esta ya no está creciendo y se encuentra bastante débil. Entonces aparece justamente cuando las bacterias, o se utilizan cuando las bacterias están así, a punto de multiplicarse, tratando de crecer. Ahí es donde se utilizan estos antibióticos bacteriostáticos para detener el crecimiento de las mismas. Bien, ahora pasemos al siguiente concepto, que es bactericida. ¿A qué le suena bactericida? Me suena a mí a un homicidio o a un asesinato. Y básicamente es eso que estamos viendo acá, que básicamente se definen como todos aquellos antibióticos que se encargan de destruir a la célula bacteriana. Su acción es irreversible y no funciona con el sistema inmunológico del huésped. Básicamente es diferente al otro concepto. En acá se inhibe el crecimiento y aquí directamente ya los destruye o los asesina a las bacterias. Bien, la acción es irreversible, pues no se puede, una vez que se ha eliminado la bacteria, volver a renacerla, no se puede, y no funciona con el sistema inmunológico. Muy importante. ¿Y a qué se refiere esto? A que en este caso esta es independiente y puede eliminar a la bacteria por sí misma. Entonces básicamente así es como destruimos a la bacteria y la eliminamos por completo. Entonces, estos son tres conceptos claves que no se tienen que olvidar porque más adelante realmente los utilizaremos. Bien, ahora pasemos a ver a partir de esto cuál es la estructura de una bacteria y cómo está formada. Y para eso tenemos acá a una gráfica que básicamente simula a una bacteria. Vemos las capas y diferentes partes. Primeramente tenemos acá a los flagelos. Los flagelos que básicamente son los que permiten el movimiento de las bacterias. Tenemos aquí también al filling, también llamado en este caso fímbrias, y ahora comenzaremos a ver las estructuras en este caso desde la parte interna hasta la parte externa. Bien, una diferencia que dijimos dentro de las bacterias era que estas bacterias en sí no tienen en este caso núcleo, pero sí tienen en este caso citoplasma. Bien, aún así, aunque estas bacterias no tengan núcleo, sí tienen en este caso material genético. ¿Y dónde se encuentra este material genético? Pues se encuentra principalmente acá, que es en este caso el nucleoide. Bien, aquí podemos ver material genético que estamos viendo acá, que es el ADN circular. Principalmente se encuentra de esa forma dentro de las bacterias. Este ADN circular es el que se encarga de transcribir en este caso al ARN que estamos viendo acá, que es el ARN mensajero principalmente. Bien, ahora, dentro del citoplasma también podemos encontrar diferentes estructuras en mayor cantidad, que son estas que estamos viendo acá. Estas que son denominadas o son los famosos ribosomas que estamos viendo acá. Ahora, ¿cuál es la principal función de los ribosomas? La principal función es la síntesis de proteínas. ¿Y cómo logra esta síntesis de proteínas? Primeramente, a partir de la transcripción del ARN y posteriormente a partir de la traducción de este ARN y posteriormente síntesis de aminoácidos, que son los que estamos viendo aquí, y posterior formación en este caso de esto, que son las proteínas. Ahora, ¿por qué son tan importantes las proteínas dentro de la estructura bacteriana? Porque estas proteínas son las que van a ayudar a construir y a formar esa estructura. ¿Para qué? Para que ésta se encuentre generalmente estable y no sufra ningún tipo de daño y por lo tanto pueda ser resistente. Es por eso que es muy importante la síntesis de proteínas y es por eso que hay tanta cantidad de ribosomas, en este caso dentro de la bacteria. Bien, otro componente muy importante que se encuentra en el citoplasma es básicamente una capacidad en sí, que básicamente es la capacidad de poder realizar diferentes rutas metabólicas. Y es que generalmente las células del organismo no son capaces de metabolizar, en este caso, diferentes componentes que necesitan ellas mismas para sobrevivir, a diferencia de la bacteria, que es capaz de metabolizar componentes que sirven para su supervivencia. Y dentro de estos, el ejemplo más claro es en este caso el ácido fólico, del que hablaremos más adelante. Bien, ahora, otro componente muy importante también acá es en este caso esto que estamos viendo acá, que es el famoso plásmido, que básicamente son pequeñas moléculas de ADN circular que se replican de forma independiente. Bien, ahora que ya pasamos a hablar de la parte interna del citoplasma, en este caso pasemos a la siguiente capa, que es esta que estamos viendo acá, de color naranja, que básicamente está conformada por eso que estamos viendo, que es una bicapa lipídica. ¿Y a qué les recuerda en este caso la bicapa lipídica? Pues sí, les recuerda a una membrana plasmática, que es básicamente idéntica a la de las células normales. Bien, esta se encarga también de mantener la estructura de la célula. Ahora, algo muy importante, y es que esta bacteria, a diferencia en este caso de las células, en este caso normales, tiene una presión osmótica bastante elevada, que se encuentra de 5 hasta 20 atmósferas. Y palabras sencillas, ¿qué significa esto? A que esto obliga a que la bacteria fácilmente podría estallar a partir de esta presión osmótica que tiene. Pero, ¿por qué es que esta célula no estalla? Esta célula no estalla principalmente porque hay un componente que la diferencia de las células, en este caso del organismo, que básicamente es esto que estamos viendo aquí, que se define como pared celular o pared bacteriana. Miren, una pared bastante gruesa que se encuentra por encima de la membrana plasmática y está totalmente entrelazada, como estamos viendo acá. Es como un componente bastante seguro y hermético que evita que pase cualquier tipo de componente. Esta se denomina como la pared celular o pared bacteriana, que básicamente es la que hace la diferencia, en este caso, de una célula normal del organismo, de una célula, en este caso, procariota o una bacteria como la que estamos viendo acá. Bien, ahora que estamos hablando en este caso de la pared bacteriana, tenemos que hacer un
espacio acá, y es que existen dos tipos de bacterias muy importantes que debemos saber diferenciar, que son las bacterias gram positivas y las bacterias gram negativas. Bien, veamos cómo está conformado cada uno. Primeramente, las bacterias gram positivas. Acá tenemos al citoplasma, por encima, como dijimos, tenemos a la membrana plasmática, que es esta que estamos viendo acá, y por encima tenemos en este caso a la pared bacteriana, que es esta que estamos viendo acá, totalmente entrelazada. Si nos damos cuenta, dentro de las bacterias gram positivas tenemos una pared, en este caso celular, bastante, pero bastante gruesa. Miren el grosor de esta pared, puede proteger en este caso mucho y evitar en este caso, como dijimos, que estalle en este caso la bacteria de esta forma. Pero ahora, veamos cómo está formada en este caso la bacteria gram negativa. Esta está formada igual de la siguiente manera. Primeramente comenzamos con el citoplasma, vamos subiendo y encontramos a la membrana citoplasmática o membrana celular. Posteriormente seguimos subiendo y aquí ya encontramos la primera diferencia, que básicamente es la pared celular, que si bien está entrelazada y entrecruzada de la misma manera que las gram negativas, esta no está tan gruesa como las bacterias gram positivas. Aquí tenemos una gran diferencia y es por eso que básicamente a partir de simplemente tener esta pared celular, ¿qué es lo que podría pasar acá? Que básicamente podría haber en este caso ese estallamiento de la célula que dijimos anteriormente debido a la presión osmótica de la célula. Pero ¿por qué es que no pasa? Porque esta bacteria gram negativa tiene un componente más encima de la pared celular, que es esta que estamos viendo acá, que es otra membrana, pero en este caso una membrana externa. Bien, entonces aquí podemos ver diferentes estructuras. Una bacteria gram positiva que la estructura es así, y una bacteria gram negativa que se encuentra de esta forma. Bien, el color, ¿por qué la bacteria gram positiva es azul y la gram negativa es rosada? Porque generalmente se encuentra así a partir de la tinción de gram. Generalmente en una placa histológica encontraremos a las bacterias gram positivas con este color y las bacterias gram negativas con este color. Aún así, aunque encontremos una diferencia, en este caso masiva en la estructura de la pared, pues básicamente dentro de la clasificación de los antibióticos y el mecanismo de acción de los mismos, pues básicamente esta no influye absolutamente en nada. Y por eso, una vez aclarado esto, continuamos con la exposición. Bien, ahora ya tenemos aquí claro en este caso cuáles son las partes de una bacteria y qué importancia tiene cada uno. A partir de ello ahora veamos cuál es la clasificación de los antibióticos, que básicamente es para lo que venimos aquí, pero no podíamos entenderlo sin realmente hacer esa previa anteriormente. Bien, entonces acá tenemos a la bacteria y a partir de ella ya podemos ver cuáles son los grupos de, en este caso, antibióticos según el mecanismo de acción. Y según el mecanismo de acción, la clasificación de los mismos se clasifican en 5, que son, primero, los inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana; segundo, los que se encargan de la alteración en la membrana citoplasmática; el tercer grupo, que son los inhibidores de la síntesis de proteínas; el cuarto grupo, que son los que se encargan de provocar una interferencia en la síntesis del ARN y ADN; y el quinto grupo, que son en este caso los que se encargan de provocar una inhibición de las vías metabólicas. Muy importante, y si tomaste en este caso atención justamente anteriormente, ya podrás darte cuenta a partir del nombre dónde se actúa cada uno. Pero igual, repasemos. Bien, primeramente, comencemos con el primer grupo. Son los inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana o de la pared celular. ¿Cuál es la pared celular? Pues es esta que estamos viendo acá. Ellos se encargan de inhibir, en este caso, a la pared bacteriana justamente acá. Y para eso, hagamos un zoom justamente en esa región. Actúan a este nivel. Este nivel, y es que básicamente esta pared bacteriana también está formada principalmente por el peptidoglicano, que también se conoce como murina. Y miren, hay diferentes componentes que forman parte de esto. Miren, hay diferentes colores, relaciones que podemos encontrar aquí, que básicamente forman parte de esta pared bacteriana. Y son diferentes los antibióticos que se encargarán de cortar, en este caso, estos enlaces o estas uniones para evitar la formación de esta bacteria y posteriormente la destrucción de esta pared bacteriana. Y como dijimos, si esta pared bacteriana está inestable o está destruida, ¿qué es lo que pasa? Que fácilmente la bacteria llegará a destruirse por completo. Bien, ahora, ¿cuáles son los fármacos que forman parte de esos grupos de inhibidores de la síntesis de esta pared? Son los siguientes, principalmente los betalactámicos. Dentro de los betalactámicos, ¿qué fármacos encontraremos? Encontraremos a las penicilinas, a las cefalosporinas, a los carbapenémicos y finalmente a los monobactámicos. Bien, ahora, no solamente podemos encontrar estos fármacos betalactámicos, también encontramos a los antibióticos, que son en este caso la fosfomicina, la cicloserina, la bacitracina y la vancomicina. Cada uno, como estamos viendo acá, participa en una región en específico. Por ejemplo, uno puede cortar este enlace que estamos viendo acá, uno puede evitar la unión de esos dos colores que estamos viendo acá, otro puede evitar este otro enlace que estamos viendo acá, que actúan en diferentes regiones. Pero lo común que tienen es que actúan afectando en este caso a la pared bacteriana. Y ahora directamente, si afectamos a la pared bacteriana, ¿qué es lo que hacemos? En este caso, cometemos un asesinato directo de la bacteria. Por lo tanto, ¿qué tipo de función tiene? En este caso, es una función bactericida. Los inhibidores de la síntesis de la pared son antibióticos bactericidas, muy importante. Bien, ahora pasemos al siguiente grupo, que son los que provocan una alteración en la membrana citoplasmática. ¿Dónde se encuentra la membrana citoplasmática? Se encuentra justamente en esta región que estamos viendo acá. Acá es donde actúan en este caso los que provocan
una alteración en la membrana citoplasmática. ¿Y cuáles son los fármacos que actúan acá? Son en este caso dos, que son las polimixinas y la daptomicina. Estas, al igual que las anteriores, tienen una función, en este caso, bactericida. Bien, ahora pasemos al siguiente. Al siguiente, que en este caso son el grupo 3, que son los inhibidores de la síntesis de proteínas. ¿Quiénes eran los que se encargaban de sintetizar las proteínas? Eran en este caso los ribosomas que estamos viendo acá. Muy importante. Y es que estos ribosomas logran la síntesis de estas proteínas a partir de las subunidades que tienen las mismas, que son la subunidad 50S y la subunidad 30S. Entonces, ¿qué es lo que hacen los inhibidores de la síntesis de proteínas? Que se encargan de inhibir a estas subunidades para, por ende, inhibir a los ribosomas y, por ende, inhibir la síntesis de proteínas. ¿A partir de qué fármacos logran esta inhibición? Lo logran principalmente a partir de los siguientes. Principalmente las estreptogranminas, el clorampenicol, las lincosamidas, el inesolid y los macrólidos, que se encargan de inhibir la subunidad 50S. Y finalmente, y por otro lado, también tenemos a los fármacos que son las tetraciclinas y los aminoglucósidos, que son los que se encargan de inhibir, en este caso, la subunidad 30S. De esta forma se inhibe, en este caso, a la síntesis de proteínas. Y como estamos viendo acá, en este caso la inhibición de la síntesis de proteínas no sería directamente, en este caso, un homicidio a la bacteria, sino sería, como se podría decir, un estancamiento o un detenimiento de el crecimiento de la bacteria, y posteriormente fácil ya se podría eliminar. Por lo tanto, el mecanismo de acción, o en este caso la función que tienen esos antibióticos, son principalmente bacteriostáticos. Bien, pasemos al siguiente grupo, que son los, en este caso, que provocan una interferencia en la síntesis de ARN y ADN. ¿Dónde estaba el ARN y el ADN? Se encontraban en esta región. Por lo tanto, hagamos un zoom justamente aquí. Como dijimos, tenemos en este caso el ARN y el ADN de esta forma. Bien, ¿cuáles son los dos procesos que nos importaban aquí? Principalmente el proceso de traducción y el de transcripción. El de transcripción, que nos permitía, en este caso, generar ADN nuevo a partir de la replicación del mismo, y el de traducción, que nos permitía, en este caso, sintetizar el ARN y, por ende, en este caso, lograr la síntesis de diferentes proteínas. Entonces, básicamente, esas dos síntesis son las que nos importan: la síntesis de ADN y la síntesis de ARN, el mensajero principalmente. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa con ese tipo de fármacos? Que son los que se encargan de inhibir básicamente esa síntesis, principalmente del ARN mensajero y de la duplicación del ADN. ¿Cuáles son los fármacos que participan aquí? Son esos que estamos viendo acá, principalmente las quinolonas, el metronidazol y finalmente la rifampicina. Estos antibióticos son los característicos de esta región, que participan principalmente interfiriendo en la síntesis ARN como del ADN. Bien, y finalmente pasemos a ver el último grupo, pero no menos. Yo que ya voy. Yo que ya. Muchis, yo creo que acá terminamos. Sí, voy a ir a cenar. ¿Vos andas en Antigua o dónde andas? Sí, en la Antigua. ¿Cuándo te regresas a Chile? Tal vez el viernes o el domingo. Ah, viernes es mañana. Ah, entonces el domingo. Dios. Sí. Entonces voy a ir a cenar. Dale vos, guacho. Ah, pues gracias. ¿Quieren conectarse en 1 hora? Está bien, pero no sé, ¿qué vamos a terminar de ver? Farma. Ajá, si pueden, conectémonos a las 8. O ustedes me dicen si pueden. Y terminamos el Dale. video. Bueno, Sí. son 2 videos, ¿verdad? Entonces terminamos de ver los videos. Va. Tal vez. Yo digo que puede ser posible, pero el instructivo no lo menciona explícitamente. Ajá. Pero es posible. Va. Bueno, gracias. Adiós.